Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juan Matico. Hoy estaremos hablando de probabilidad total, de teorema de probabilidad total que está relacionado con teorema de Bayes. Recuerde suscribirse al canal. Hoy vamos a hablar de teorema de probabilidad total y lo que dice es que la probabilidad de un evento B es igual a la sumatoria de la probabilidad de un suceso A por la probabilidad de B dado ese A, y eso parece pues no ser claro. Entonces vamos a mostrar un ejemplo y enseguida empezamos a solucionar, que eso nos puede dar muchas más luces. Una compañía dedicada al transporte público atiende a 3 líneas en una ciudad. El 60% de los buses de la empresa cubre el servicio de la primera línea. Aquí debe decir primera línea, no primero línea. El 30% cubre la segunda y el 10% cubre la tercera. Se sabe que la probabilidad de que diariamente un autobús se averíe es del 2, del 4 y del 1% para cada una de las líneas. Lo que se nos pide es determinar la probabilidad de que un día un bus sufra una avería. Y vamos a utilizar entonces esta fórmula. Lo primero que uno debería hacer es pintar de alguna manera esa información que tenemos. Entonces tengo 3 líneas, la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Esto se va a llamar línea 1, esto se va a llamar línea 2 y esto se va a llamar línea 3. La primera línea corresponde, a la primera línea le corresponden el 60% de los buses, ¿cierto? A la segunda línea le corresponde el 30% de los buses. Y a la tercera y última línea le corresponde el 10% de los buses. Eso es lo que dice inicialmente el enunciado del problema. Resulta, sucede y acontece que para cada línea voy a tener una probabilidad de averío o de daño y una probabilidad pues de no daño. Si el bus está corriendo en la línea 1, tiene un 2% de probabilidad de tener un daño. Y le voy a poner D de daño, ¿cierto? Es decir, avería. Y tenemos, en cambio, un 98% de probabilidad de que mi bus funcione de la manera correcta. Por otro lado, para la segunda línea, si tengo un bus corriendo en esa línea, tengo un 4% de probabilidad de que mi bus tenga un daño, es decir, sufra una avería. Pero tengo un 96% de probabilidad de que no se me dañe el bus en esa línea o en esa ruta, si le quieren dar ese nombre. Para la tercera línea, tengo una probabilidad del 1%, pues de que mi bus sufra daños o averías, y en cambio tengo el 99% de probabilidad de que mi bus no tenga daños. Ahora, utilizando esta definición, voy a hallar la probabilidad de que uno de los buses elegidos pues tenga daños. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga daños? Es igual a la sumatoria de que haga parte de cada una de las líneas por la probabilidad de que se dañe, sabiendo que hace parte pues de cada una de estas líneas. Entonces, vamos a realizar el ejercicio y siempre que mis estudiantes tienen este tipo de situaciones, lo que yo les digo es, sigan la ruta. Sería ser de la línea 1 y estar averiado o sufrir un daño. Pues sufrir un daño o que sufra una avería. Ser de la línea 2 y que sufra una avería. Y ser de la línea 3 y que sufra una avería. Eso sería seguir la ruta. Pero hay algo muy importante que hay que enunciar. Y es que en probabilidad se nos pide que trabajemos no en términos de porcentajes, sino como decimales. Entonces no voy a tener aquí el 60%, sino el 0.6, 0,6. Para la segunda línea no voy a tener el 30%, sino el 0.3.
y para la última línea no voy a tener el 10% sino el 0.1, y si sumo todo esto será 0.6 más 0.3 más 0.1 la unidad entera. Estos valores que tengo acá, que estoy señalando, no se pueden trabajar como porcentajes, sino como decimales. En este caso, el 2% es 0,02. Mientras que para el 4% va a ser el 0,04. Mientras que para el 1% va a ser el 0,01. Utilizando la definición, tengo que la probabilidad de ser de la ruta 1 multiplicado por la probabilidad de que se averíe por ser de la ruta 1, más la probabilidad de ser de la ruta 2 por la probabilidad de avería, sabiendo pues que se es de la ruta 2, y para la ruta 3 lo mismo, probabilidad de ser de la ruta 3 multiplicado por la probabilidad de avería o de daño, sabiendo que se es de la ruta 3. Entonces, la probabilidad para que uno de los buses, un bus que se eligió al azar, la probabilidad de encontrar un bus al azar, ¿cierto? Que haya tenido averías, entonces voy a poner probabilidad de averío, va a ser igual a la probabilidad de ser de la ruta 1 o de la línea 1 y que tenga daño. Entonces será 0.6 multiplicado por 0,02. Ahora, esa es la primera parte. Esto se refiere a ser de la línea 1 y de daño, dado que se es de la línea 1, más, ahora paso a la línea 2. Y la probabilidad de ser de la línea 2 es del 0.3, o sea, del 30%, multiplicado por la probabilidad de avería, sabiendo que se es de la línea 2, que en este caso será 0,04. Y esto corresponde entonces a la línea 2. Como son 3 líneas, entonces diré más la probabilidad de ser de la línea 3, este lo voy a señalar, la probabilidad de ser de la línea 3, sabiendo que hay avería. Entonces será 0.1, que es de la línea 3, esa es la probabilidad de que el bus haga parte de la línea 3, multiplicado por la probabilidad de que se averíe, sabiendo que ese es de la línea 3, y es 0,01. Este último que estoy señalando es de la línea 3. ¿Qué hace usted? Saca su calculadora, que la debe tener a la mano. Entonces, para el primer valor, lo que va a tener usted es 0.6 por 0,02. Sería aproximadamente 0,012. Eso sumado con 0.3, que sería la probabilidad de ser de la ruta 2 por la probabilidad de averío, que es 0,04, y eso va a ser aproximadamente 0,012. Esto sumado con la probabilidad de ser de la ruta 3 y avería, y que tenga avería siendo de la ruta 3, que sería 0,1 multiplicado por 0,01. Y eso lo que nos tiene que dar es 0,001. Ahora, para hallar la probabilidad de un bus averiado, entonces sumo estos valores y eso va a ser igual a 0,012 más 0,012 más 0,001, y tenemos que eso es aproximadamente del 0,025. Si lo quiero llevar a porcentaje, la probabilidad será del 2,5%. Entonces, esta es la explicación o uno de los ejercicios para probabilidad total. Acabamos entonces de solucionar un ejercicio de probabilidad total. Recuerde que para nosotros es muy importante que se suscriba al canal. Además, en el canal encontrará videos de teorema de Bayes y definiciones de probabilidad. Esperamos que tenga un buen resto de día.